Hola, mi nombre es Oscar Durán, creador y host de Mentes Creadoras, el podcast donde tengo conversaciones con personas increíbles que se atrevieron a crear y a construir una vida a partir de su pasión. Hola, la mente creadora que conocerás hoy es Salomón Muriel, un emprendedor en serie y líder tech que ha construido compañías en varios frentes, y no solo desde la teoría. Ha vivido quiebras, aprendizajes duros y también ha tenido exits reales de sus compañías. Ha liderado equipos de tecnología, datos e inteligencia artificial a escala, con esa mezcla rara de rigor y obsesión por hacer que todo funcione. Hoy, Salomón está construyendo un nuevo modelo de educación superior con Ignia, su compañía, mientras mantiene vivo su espíritu maker. Salomón es de esos que desmonta cosas para entenderlas y ver cómo funcionan y sigue creando para resolver problemas en el mundo. Esta conversación no es para hablar solo de éxito, es para entender cómo piensa, cómo crea y qué costo tiene de verdad crear y emprender. Estamos listos, Salomón. Qué bueno tenerte por aquí en Mentes Creadoras. Yo siento que este es como un episodio aplazado como de 4 años Literal. desde la primera vez que conectamos. ¿Cómo Sí, estás? muy bien. Oscar, qué chévere que se haya dado después de tanto rato que nos encontramos en ese café hace 15 días. Total. Súper feliz de estar acá conversando. No, tú me contarás cómo la vuelta, la verdad no la tengo tan clara, entonces me dejo Súper, guiar. súper, súper. Salomón, yo creo que arranquemos un poquito como hablando de ti y de tu camino. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, digamos, de tu perfil y de ti como creador y como emprendedor, y es como ese posicionamiento, llamémoslo de alguna manera, como un maker, y me causa curiosidad que atrás tuyo pues tienes como un montón de herramientas y me imagino que eso es una impresora 3D y demás. Sí, justo hoy Eh, estaba haciendo maricaditas para la casa. entonces, ¿cómo ha sido tu camino como maker? ¿Cómo ha sido tu camino y digamos, cómo eso ha ido evolucionando con el tiempo? Ok. Em, Cuando yo decidí emprender hace rato, todavía no lo tenía tan claro, simplemente como que se fue dando que me di cuenta que montar empresas era un buen outlet creativo, llamémoslo como, Ujú. yo nunca fui nada artístico, ¿no? Como que no sabía nada Sí. de música y no puedo tocar ninguna canción o ningún instrumento, ni cantar, ni pintar, ni nada similar. Y la primera vez como que tuve un outlet creativo real fue montando empresas. Y me fui Ajá. dando cuenta con el tiempo que construir tiene muchísimo de creatividad, de lo que uno va queriendo hacer que exista en el mundo y lograr que exista. La empresa en la que está ahorita, por ejemplo, pues no existía nada cuando empezamos y hoy está, es arte de otra Ujú. manera, ¿no? Más demorado, tal vez un poco más etéreo, menos plástica, pero ahí está. Y entonces, con el tiempo, en lo que también empecé a coger más habilidades para echar código. Entonces, no es solo como la parte de negocio, sino también el poder construir cosas como accionables, reales, inmediatas, que también es un ejercicio súper creativo. Empecé a identificarme con esa figura sí, el construir. El maker es el que construye. A Ajá. mí me gusta la versión estereotípica sí, de la impresora 3D y las herramientas y montar cosas con electrónica y un Raspberry Pi y todo ese bicho, pero construir en general es lo que lo convierte a uno en un maker. Entonces, eh, empecé a identificarme alrededor de eso. Yo construyo empresas y cuando echo código estoy construyendo algo que soluciona algún problema y cuando estoy construyendo vainas acá con mi impresora y mis herramientas, estoy construyendo algo para la diversión o el goce de mi familia, ¿no? Eh, Justo he estado pensando mucho, hay una película que se llama Big Hero 6 de Disney, Ajá. ¿será? Sí, sí, sí. En Ignia, una de las metas que tenemos así imaginarias grandes como a futuro es montarse la universidad de Big Hero 6, el que se la haya visto. En Big Hero 6 van a la universidad como de ingeniería, llamémoslo, como un tipo de MIT en Ujú. Japón, pero es el espacio de ensueño para un maker. Es un taller gigante donde están construyendo cosas todo el día. Yo sueño con algún momento tener una cosa así, en el que uno pueda estar construyendo todo el tiempo, no solo tecnología, de lo que sea, que haya diseñadores y que haya gente montando empresas y demás. Entonces, no solo me gusta identificarme como maker, sino me gustaría que hubiera más makers en el mundo lugar, que es parte de la misión que tengo ahorita.
lograr que más personas estén construyendo y creando cosas. Súper. ¿Cuál crees que es un poquito la diferencia como entre maker y emprendedor? Si es que existe una diferencia. ¿Cómo lo has vivido tú? Yo creo que el emprendedor es un subset del maker, como que todos los Ajá. emprendedores son makers por definición, en la medida en la que están creando una empresa, eh, pero para ser maker, tú puedes ser maker de cualquier manera, ¿no? Como que con tal estés creando algo, estés making something, estás logrando cumplir con la definición. Un artista para mí también podría ser un maker. La versión como el movimiento cuando salió en Estados Unidos hace rato era muy hacia tecnología y eh, como crear cosas físicas, ¿no? Sí. Yo creo que, al menos mi versión, no sé cómo sea la versión agrandada, es para cualquier persona que esté construyendo algo, que esté haciendo que las cosas se muevan, que esté logrando que una cosa que no existiera, exista. Ok, Entonces, ok. Tú, digamos, ya vamos a hablar un poquito de Ignia, que es la empresa que estás creando en este momento. Pero antes de Ignia hubo muchos pasos. De hecho, cuando las primeras veces que cruzamos algún tipo de chat o comunicación hace varios años, tú estabas como en cosas de, no recuerdo si era como de finca raíz y blockchain y algunos temas pues un poco diferentes a los que estabas hoy. Hablemos un poquito como de esos pasos que has dado creando y las empresas y lo que has vivido ahí. ok, eh, sí, ha sido un camino largo para llegar a Ignea. Y Ignea es muy diferente a las empresas anteriores. La primera empresa que intenté montar, porque la quebré estrepitosamente en 6 meses, era Ajá, una empresa de una suscripción por flores, una suscripción de flores por meses. Entonces uno ajá, se suscribía al mes o a la semana o cada 15 días y te llegaba un ramo de flores a la casa, a la oficina para que adornaras tu casa. Entonces se llamaba El Palomo y yo no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Yo había ahorrado 30 millones de pesos de esa época, serían como, qué sé yo, 2015, 50 millones de pesos de hoy. Yo dije, sí, no, con esto me voy a montar esta vaina. Y B2C, pues con 50 millones de pesos no hay manera. ¿Sabes cómo? Eso no había manera que eso. O bueno, tal vez sí hay, pero yo no la conocía y ujú, no funcionó. La quebré. El palomo, aunque fue un ejercicio muy chévere ir a comprar flores todas las mañanas y ya sé un poquito de flores por eso. Después monté uno de mis clientes de El Palomo, era un emprendedor que tenía una empresa de seguridad y quería montarse, un emprendedor de vieja data, no de tecnología, los técnicos, que quería montarse un tema de préstamos en línea y quería que fuera préstamos de libranza. Inicialmente se llamaba el Club del Dinero, el nombre que él le tenía, que sonaba como media pirámide. Y ok, sí, sí, entonces, como DMG. sí, literal. Entonces él me vio como con ganas, un chino en ese momento yo tenía 27 años, un Ujú, chino, sí, como echado para adelante, dijo, oye, ¿por qué no se mete a hacer esta vaina conmigo? Y me volví socio de él en lo que luego le cambiamos el nombre, se llamó Presta Gente, que era una empresa de préstamos de libranza por internet. A Presta Gente le fue relativamente bien, y esto fue además desde el boom en el que era muy fácil conseguir plata y le están invirtiendo toda la gente que sabía así por haber y se conseguía, se conseguía como que estaba muy de moda. Y nos fue relativamente bien, logramos incrementar la cartera. Cuando él empezó tenía, qué sé yo, como 500 millones de pesos en cartera, que no es nada, y lo levantamos como a 5 millones de dólares en cartera, que sigue siendo muy poquito, pero ya iba creciendo y esto en año y medio iba bien, pero no me gustó el negocio, que es parte del camino de cómo terminé llegando a Ignea. Entonces, ok, el palomo no era idea mía, que también esto es una cosa importante, fue idea de mi esposa. Me gustó, pero no funcionó. En este no era idea mía, era mi socio, y eh, no me gustó porque eran préstamos de bajo monto, de 10 millones de pesos para abajo, y era a una población que típicamente tenía muy bajos recursos, que lo que termina significando es que muchos de los préstamos son para emergencia. Emergencia, ajá, mi hijo tiene que ir a la clínica, emergencia, no tengo cómo pagar el arriendo este mes, emergencia, si no me das la plata, me va a pasar algo muy malo. Y yo le tenía que decir que no a los que tocaran, ¿no? Como que en particular en libranza, si alguien no pasa el score crediticio libranza, es porque sí, es porque está muy es mal. muy mal, sí, como que no le Sí, puedes sí, prestar plata, pero no significa que no fuera verdad que tiene el hijo la clínica. ujú, Y me cansé de decirles que no, como que me cansé no de decirles que no, de ay, qué pereza decirles que no, sino de me sentía mal moralmente de no poder ayudarlos. Y entonces no me gustó el negocio y decidimos vender esa empresa y con la plata hacer un spin-off. Logramos venderla, se la vendimos a un grupo paisa que se llama Taurus Capital, sigan dando ujú, presta gente y
Con esa plata montamos Veriblock, que fue mi segunda quiebra. Veriblock era un spin-off de la tecnología PrestaGente. PrestaGente tenía como ventaja competitiva que, esto es como técnico acá de créditos, pero cuando uno presta plata y uno quiere revender esa deuda en un mercado secundario, uno tiene que, en Colombia, hacer que alguien le firme, oiga, esta deuda es válida para que no pasen un montón de estafas que pasaron por allá en los 80 y los 90. Y eso lo hace acá una empresa que se llama Deceval, que es de la Bolsa de Valores. Yo me salté a Deceval legalmente utilizando blockchain, que fue parte de Sí. lo que hacía que PrestaGente fuera rentable. Y entonces salía mucho, mucho más barato con blockchain que con Deceval. Ese pedazo de tecnología, el firmar documentos de títulos valores, en este caso préstamos con blockchain, le hicimos un spin-off y eso fue Verilog. Y la idea era venderle esa Sí. tecnología a cualquier banco, ¿no? Por el final de Verilog, creo que justo acababa yo de cerrar Verilog, fue cuando nosotros dos nos conocimos, que ya estaba en Finco. Sí, sí, sí. Sí. Eh, y entonces Verilog fue un desastre. Se le fue muy mal, cometí un montón de errores ahí. Nosotros levantamos plata, hay recursos significativos por fuera de unos inversionistas gringos, pero no conseguimos los mejores socios. Y entonces nos pagaron en especie que era en desarrollo, yo ahí todavía no echaba código. Ajá. eh, Nos pagaban en desarrollo, pero los desarrolladores no eran de ellos, sino que eran unos ucranianos. Entonces, ponle, los ucranianos cobraban 30 por el desarrollo a nuestros socios y los socios nos cobraban a nosotros 50 por el desarrollo. Entonces nos terminaba saliendo con un sobrecosto gigantesco Sí. y además se demoraba un montón porque no podíamos hablar con los desarrolladores. Entonces yo tenía que hablar con mis socios para que ellos hablar con los desarrolladores para que algún día ojalá las cosas quedaran. Y una vaina que yo sé que hoy yo podría hacer en un mes, se podía demorar en esa época 8, ¿sí? Como que un año. Era Sí. muy, muy, muy lento. Y hubo varios otros problemas de manejo de producto, llamémoslo. Yo creo que ese producto en particular para blockchain no funciona. Yo creo que el blockchain hoy en día solo funciona para mover plata, que es claramente el Ajá. nicho en el que ha funcionado muy bien. Para firmas electrónicas, pues huevón, uno con una base de datos normalita, ¿sabes? Pues haces Sí, todo lo ahí que hace puede un haber blockchain. tecnologías más eficientes. Sí, y ya había hace 40 años, como que Sí. era por esa época también que el blockchain muy de moda, todo el mundo le quería meter blockchain a todo, pero los CTOs de las empresas a las que quienes les queríamos vender, muy inteligentemente dijeron, pues huevón, no me estás vendiendo nada útil y nunca hubo product market fit. Me demoré también mucho tiempo intentando vendiendo a bancos, me acuerdo de negociaciones de año, año y medio, y no salieron. Toda la empresa se quebró esperando sus contratos grandes, porque el producto no era bueno, sino seguramente se hubieran cerrado los contratos, ¿no? Pues se quebró Verilog, perdimos toda la plática de presta gente, entonces todo lo que salió de esa venta que lo habíamos metido ahí, ahí hasta ahí llegó, y al cierre, yo por Verilog tenía eh, como cosas de estas de Endeavor, iba a varias de las mentorías que hacen Endeavor y de los eventos de Endeavor, y yo había conocido ahí a Ricardo Ortiz, que es el presidente de Sigo, el fundador de Sigo, Ajá. la cosa esta de contabilidad. Y entonces, cuando yo fui a mi última reunión que yo tenía de Verilog por Endeavor, era con Ricardo Ortiz. Y Ujú. entonces yo ya había cerrado Verilog. Cuando fue a esta reunión, ya está, como que ya hemos Sí. tomado la decisión de cerrar, pero la reunión ya estaba citada. Y la semana anterior, una cosa así, yo había hablado con un amigo de la universidad que tenía una idea de montarse un algo con un scrapper de inmuebles en línea. Se había montado un scrapper de metro cuadrado. Entonces sacamos todos los listings que había en Ajá. metro cuadrado y él no sabía qué hacer con ese negocio. Y yo tenía esta reunión con Ricardo. Yo le dije, marica, pues ya me salí de ver y lo que esta vaina se quebró. Yo creo que podemos montar algo con eso. Se me ocurre a Balús, montemos una cosa a Balús. Pero no había nada montado. Teníamos un tema horrible, Sí. que luego puedo pasar el video, una cosa, sí, pero horrible es MVP en pañales. Sí. La idea era, oiga, saquemos con la data que está ahí, saquemos los precios de los inmuebles, ¿no? Como que adivinemos el precio de un inmueble con la información que se pueda conseguir de ese inmueble. Y Ujú. me fui con ese pitch a donde Ricardo. La reunión era por Verilog, supuestamente, pero Verilog ya no existía. Y yo llegué a donde Ricardo le dije, Ricardo, mire, yo quiero en la otra empresa, pero ahora quiero montar esta. Y a Ricardo le pareció una machera. Y entonces ahí empezó Finco, literal. Ya llevábamos como un mes conversando esto con mi amigo, teníamos una idea de lo que queríamos montar, pero no existía nada real. Y Ricardo dijo, oiga, pues la verdad, me suena un montón meterse en este mercado de... Él estaba con una patica metida en real estate también, entonces Sí. como que entendía el potencial de meterse en el mercado de valúos. Monten una versión usable y volvemos a hablar. Y entonces ahí fue cuando ya me empecé yo a meter mucho en echar código, porque mi socio, que era el sitio de la empresa, no era tan
no era, era técnico, pero no tan metido en datos, y yo tenía algo de cosas por allá en la universidad de estadística y dijimos, marica, para que esta vaina funcione los dos nos toca echar código, Salomón Ajá. coge lo de ciencia de datos y hágale como le toque. Entonces a punta de, sí, de tutoriales de Udemy, en esa época me acuerdo mucho el libro que se llama The Deep Learning Book, que es como Ajá. en esa época el libro principal de cómo aprender Machine Learning, meterme esa vaina en un mes y a punta de tutoriales sacamos el primer modelo y scrapeamos, en ese momento creo que eran dos sitios de acá de Colombia, y montamos una primera versión y le vendimos esa vaina a Ricardo, como que le dijimos, mire, acá tengo para algo que podría funcionar, y luego a Ricardo le gustó, me dijo, yo les invierto. Ok. Y entonces ahí empezó Finco. Ahí la historia, para ponerla emocionante, fue que no solo Ricardo nos dijo que sí, sino que conseguimos más personas. En ese momento la casa, ¿cómo se llama esto? Sí, la inmobiliaria de arriendos más grande del país, que se llama Fonegra Gerlain, Camilo Ujú. Fonegra, gerente, Sí. también nos quiso invertir en varias conversaciones, ¿no? Como que determinamos. Y había otro par de inversionistas en esa primera versión, que en este momento tal vez ya no me acuerdo los nombres. Pero entonces había tres o cuatro personas que nos iban a invertir, si mal no me acuerdo, como 2.000 millones de pesos. Y, y Camilo Fonegra me llamó a decirme que sí nos iba a invertir. Esto, imagínate, mi primera reunión con Ricardo había sido en diciembre del 2019 Ajá. y en marzo del 2020 eh, Camilo me llama, fue 15 de marzo del 2020. Oiga, sí, de una. Y Camilo era el que faltaba para cerrar la ronda. Sí. De una firmemos. Y entonces esto es pre-pandemia, todo era presencial, me marcó un viernes, un jueves, listo, está bien, firmamos el lunes, entonces nos íbamos a ver todos el lunes a firmar, ¿no? Todavía no se firmaba digital para esas cosas importantes. Pues tan de malas, bueno, que el fin de semana cerraron Bogotá por la Sí. pandemia, porque llegó ese fin de semana, antes de toda esta vaina, cerraron Bogotá, ¿sí? Porque llegó el primer avión. Y Sí. segundo, tan de malas, en ese avión venían los primeros contagiados, ¿no? Y uno de esos primeros contagiados fue ese fin de semana a la casa de Camilo Fonegra. Y entonces Camilo No Fonegra era puede la ser. primera en la lista de posibles contagiados de Colombia. Y el man estaba muerto del susto de que pues, le fuera a pasar algo a él, a la esposa, a lo que fuera, a su familia. Sí. Y entonces se cayó esa ronda. Sí, como que. Wow. Y además de eso, para rematar, yo me fui de paseo para celebrar que ya había salido la ronda a la casa de mi Ajá. papá en la Poima. Y esto es bueno, pero malo para en ese momento levantar plata. Me quedé encerrado en la Poima 6 meses en lo que estaba cerrado todo, ¿no? Pues encerrado, no estaba cerrado por lo máximo, pero estaba lejos de Bogotá. Entonces no podía hacer Sí. mucho tampoco. Entonces, total, eso fue Finco. Al rato ya, cuando se calmó un poquito la pandemia en agosto, levantamos plata. A Finco le fue bien en números, llamé a los usuarios, que es parte del por qué me terminé pasando a lo que es Signia. Nunca fuimos financieramente rentables, pero fue muy exitosa como producto. Nosotros hacíamos en un Ujú. momento más avalúos que todas las demás evaluadoras de Colombia juntos, solo que a un precio muy, muy, muy barato o gratis, dependiendo del cliente. Y Sí. entonces la ecuación no daba, nuestra empresa perdía plata todos los meses como una buena parte de las startups, ¿sabes? Modelo típico de growth, Sí. véndelo barato para que entre gente. Un avalúo típico podía costar 400.000 pesos a un evaluador normal y nosotros lo vendíamos a $1, a 5.000 pesos, 4.000 pesos. Wow. Y pues ese bicho no dio. Debimos haber cobrado 100.000 pesos mínimo, 200.000, ¿sabes? Pero bueno, no, no fue así. Entonces la empresa le fue muy bien en números de usuarios, pero le fue muy mal en plata. Y luego, cuando se nos iba a acabar la inversión que habíamos levantado, dijimos, venga, vamos a recoger otra vez otra ronda, pero justo cayó cuando ya se estaba empezando a venir el invierno de la inversión por allá del 2022. Sí. Entonces en enero estábamos, en diciembre empezamos a levantar, diciembre del 2021. Y también en esa época nacieron mis hijos. Mis hijos nacieron el 12 de enero. Yo tengo un par de hijos mellizos que son bien Ujú. importantes para la historia. 12 de enero del 2022. Y entonces, huevón, yo no pude estar ahí encima de lo de la ronda. Y entonces las personas que teníamos del equipo que se encargaron del tema tampoco les fue muy bien porque no tenían el perfil para hacerlo. No porque fueran malos, sino, ¿sabes? Como que no eran la cara típica comercial de cómo vender estas cosas. Y cuando yo volví, huevón, yo tenía dos mellizos. Mi productividad se fue al piso. Tú tienes hijos, también hemos hablado, Sí, sí, como sí, que yo tengo un hijo. sí, recién nacidos, como que yo no era persona, esa ronda no salió. Y ya nos íbamos a quebrar, como que dijimos, se nos acaba la plata en junio, y mis socios ya estamos muy cansados, ¿no? Como que eh, no teníamos mucha voluntad para lograr que la cosa saliera. Yo estaba trasnochando, como que no estaba pudiendo dormir pensando que la cosa ya le quedaban 3 meses,
Y un día se me ocurrió, pues huevón, también puedo vender esta. Y para hacer el cuento corto, se logró vender. Se logró Wow. vender con muchos sub y bajas, pero Sí. como que nos iba a comprar un comprador el día antes de que nos fuera a comprar después del due diligence, pasó lo de, ¿cómo se llama esto? En junio acaba de ganar Petro, y entonces el fondo de Ajá. inversión de arriba lo llamó a decirle, ¿sabe qué? No me importa si el due diligence salió, yo no le voy a dar un peso por riesgo país. Y entonces se nos cayó y ese mismo día conseguí otro comprador de las personas que había tenido antes. Bueno, eso fue ahí tremendo sub y baja, pero se vendió. Y todo esto para decir, eso fue una montaña rusa, no solo Finco, todo esto fue una montaña rusa emocional muy grande de sub y bajas. Ajá. Siento que eso pasa mucho en el mundo del emprendimiento de tecnología, como que es demasiado extremo, no solo emocionalmente, sino esto el que existe una empresa que no factura durante muchos años, pero igual tenga la perspectiva de tal vez voy a levantar plata, eso sea lo que la mantenga viva durante un rato más. Siento que eso no es saludable ni para el emprendedor, sí, Sí. depender del estado global del mercado de capitales, capital de riesgo, eh, ni para la economía. Yo preferiría tener empresas que fueran rentables desde el principio. Y entonces vendí la empresa, tenía algo de plata en el bolsillo, podía descansar un rato. Y mis hijos tenían 6 meses, me dediqué a ser papá cuatro Sí, meses, perfecto. O sea, literalmente. como un buen timing de vida. Sí, yo era el tipo que sacaba a los chinos al parque a las 10 de la mañana y yo no sé qué puta está haciendo este man ahí. Ese era yo. Sí, sí. Yo estaba ahí todo el día en el parque con los niños. Y ahí me puse a pensar, para llegar a Igneo, oiga, ¿yo ahora qué quiero hacer? Porque todas las demás ideas de antes, esta Finco tampoco fue idea mía, fue idea de mi socio. Ajá. No habían sido ideas mías. Y todas estaban hechas para hacer plata. La meta era hacer plata. No había nada más detrás. Eh, era chévere hacer cosas técnicas. Yo en fin como volví muy bueno programando en cosas de ciencia de datos y un día es parte importante de lo que hago. Pero puta, no había propósito. Entonces me puse a pensar que si yo ahorita volviera a emprender, ¿en qué me metería? Y entonces me terminó llegando la cosa de, oiga, quiero hacer algo de impacto. Y ahí me puse a buscar qué significa hacer algo de impacto. Entonces hay un montón de tipificaciones, la más famosa es la de las Naciones Unidas de las metas del milenio. Y entonces de ahí me puse a echar ojo y yo dije, lo que más me llama es educación. Y hay muchas personas cercanas a mí que yo he visto cómo la educación les ha cambiado la vida. Entonces, venga, quiero montar algo en educación y terminé llegando a educación superior. Y ahí salió la idea de Ignea. En ese momento iba a ser una fintech, Ok. pero las cosas en ese momento justo no eran muy buenas por el mismo tema de la guerra de Ucrania y el invierno de inversión. Entonces trabajé un par de años en R5, una startup muy buena, una InsurTech, que tenía también un tema de impacto internamente, que fue lo que me llamó la atención. Y les dije, oiga, cuando entré, en 2 años me voy a ir a volver a emprender. En 2 años fue diciembre del 2024. Sí. Ahí cumplí los 2 años, renuncié y salí a montar lo que hoy en día sigue. Que ya me di cuenta que no iba a ser una fintech, sino que prefería montar la institución. Ya está la historia, Ok. hasta ahorita. Y entonces, muy rápidamente, ¿qué es Ignia? Ignea es una apuesta por reinventarse la educación superior Ajá. desde, después de haber investigado un montón, 4 pilares básicos. Hacer que la educación sea mucho más práctica, es decir, que todo lo que uno haga se aprenda, todo lo que uno haga a uno le enseñe, que uno aprenda haciendo. Segundo, Ajá. que todo sea usable, es decir, que no haya relleno, que pasa muchísimo en la educación superior por varios temas, principalmente legislativos. Tercero, que se haga en comunidad, es decir, que la institución haga un esfuerzo grande porque las personas se vuelvan amigos entre sí y esas conexiones luego mejoran los resultados de las personas, no solo por hacer amigos, sino que los contactos sirven. Sí. Y lo último, que tenga una muy buena vibra, que sea menos acartonado, que es un problema grande en la educación superior, como que hay mucha burocracia, acartonamiento, como Sí, jerarquías. que además, sí, total. O sea, que es un poquito el problema de la regulación, ¿no? Y es, la educación no va más rápido porque anda metida en unas discusiones del ministerio, del formato Sí, de y la esto va por cosa. todo. Es el Ajá. comité para tomar decisiones en una institución y hay unos de esos comités que son mandados por ley, entonces no se pueden salir de esa vuelta. Para sacar Ujú. un nuevo programa se demoran 5 años porque hay un proceso ahí que se llama un tema de registros calificados que es demoradísimo. Entonces, el hacerlo menos acartonado hace que la cosa se mueva más rápido. Todo esto, muy diferente a mis anteriores empresas, eh, desde el hacerlo en lo físico. Entonces, yo ya no me quiero volver a meter nunca. Vamos a ver qué pasa, nunca debería ser nunca, Sí. pero a la vaca loca de, ¿sabes? Como de meterme a VC-Backed y levantar y hacer un unicornio y yo ya no le creo, no creo que, al menos para mí, ese sea el camino. Somos Yo, dos.
Muy bien, me encanta, porque cada vez estoy conociendo más personas que tal vez se desilusionaron un poquito de ese mundo. Sí, Eh, total. para mí el camino es crear una empresa que sea rentable desde el día uno, que ya la tengo. Entonces, esto ya lleva 6 meses, pero ya facturó y ya es rentable, y ya funciona, ya Sí, tenemos 5 empleados. Como que para mí es una locura. No debería ser una locura, pero es una locura que yo durara 10 años montando empresas que perdían plata todos los meses y de repente en 6 meses puedo montar una empresa que ya es rentable y me paga un salario y le paga salarios a otras personas también. Entonces, total, sí, yo, toda esta dale, apuesta, dale. pero que fuera, sí, para cerrar, toda esta apuesta, pero que sea muy desde una empresa tradicional, tech-backed, quiero ser Ajá. lo más eficiente posible, pero no es una empresa tech, esta vaina es cursos presenciales en Bogotá, güey, sí, y luego tal vez en otras ciudades, pero no escala a millones de usuarios y para mí eso está bien. Total, total. Yo creo que, Mercho, hay cosas muy interesantes en las que has dicho y tengo un montón de preguntas. eh, am, pero sí no quiero dejar pasar eso último de lo que estás hablando y es, yo siento que en algún punto de la historia perdimos la noción de que un negocio es tan simple como tú vendes a un precio que es superior a lo que te cuesta hacer tu producto o tu servicio, te queda un dinero, una parte la reinviertes, otra te la ganas. Y en ese mindset, pues se han construido grandes corporaciones de toda la vida que son las que hoy sostienen el mundo, de alguna manera. Hay un libro muy bacano, ya es un poquito, pues viejo, sí, tal vez 10 años, que se llama Good to Great. No sé si te lo has leído, seguramente sí. Sí, 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 claro. Que hace un análisis de las compañías más grandes de la historia, sus retornos, sus estructuras, etcétera. Y una de las conclusiones justamente es, no hay, creo que había una tecnológica que al final del estudio quedaba como entre las 10 más grandes, pero en general el modelo siempre fue un modelo de hay que buscar la rentabilidad a partir de un gran producto, un buen servicio, un propósito, un impacto relevante, ¿no? Um, y yo creo que ahí sí, como dices, hay varios que nos hemos venido desilusionando de un modelo que tal vez funciona en unas economías que tiene unos flujos y una liquidez muy diferente a la nuestra y unos riesgos muy diferentes a los nuestros. Eh, um, y pues que quisimos aquí implementar casi que al pie de la letra y yo creo que eso no en todos los casos fue tan exitoso, ¿no? Sí. Oye, hay un tema que a mí me gustó mucho de lo que nos contaste, o sea, sin duda ha sido una montaña rusa, torbellino, tornado, etcétera, todo lo que has vivido, pero tuviste dos quiebras y yo creo que esos son momentos del creador o del emprendedor que eventualmente marcan cómo enfrenta las cosas hacia adelante. Entonces ahí tengo una pregunta inicial y es, ¿cómo llega uno al momento de decisión de la quiebra? Ok, ¿Y qué pasa en el founder ahí? ok. ¿Cómo llega uno al momento de decisión? Fue diferente en cada una. Ujú. Va a ir de hoy en día cómo tomaría la decisión y cómo pasó luego en esas dos. De uno. Para mí lo inteligente hoy en día sería si uno está viendo que de manera sensata, realista, no hay manera de que uno logre tener caja constante para pagar sus costos fijos, ¿sí? Salarios principalmente del equipo base, Ajá. usted se va a quebrar. ¿Sabes? Como que si uno no encuentra salida para eso, entonces hay que poner un límite de tiempo a eso. Para mí pueden ser 3 meses. Si uno no está Ajá. viendo, o 6 meses, depende de uno qué tan financieramente responsable quiera hacer con la empresa y la actividad que está haciendo, un año. Pero si uno ve que de repente, huevón, no estoy logrando vender y iteré ya 2 veces y el producto no me está funcionando y me quedan 3 o 6 meses de caja y se está cortando, ahí toca tomar la decisión. Porque luego si uno queda problemado, el por qué toca tomarla ahí, si uno queda problemado con temas de deudas a empleados y proveedores, Ujú. se caga la reputación. Las cosas que hemos visto en las quiebras recientes de empresas famosas o no famosas. Sí, Pero total. esto de que quedan debiéndole plata a un montón de gente, huevón, se caga la reputación, ¿sí? Entonces, para mí ese es el momento, como que uno está viendo, oiga, la caja se me está cortando, y si uno se queda con el, tal vez en el último mes consigo, huevón, ahí ya uno está siendo responsable. Si mínimo 3 meses antes, ya tomar la decisión y cerrar. Entonces, esa sería la versión de hoy. En las dos anteriores no fue así. Entonces, la primera, es que la primera fue un desastre. La primera yo tenía ni puta idea de lo que yo estaba haciendo. En el Palomo sí fue, pues no sabía nada de nada, era la primera vez que yo me salía a emprender, yo no sabía nada del ecosistema, no levanté inversión,
Entonces ahí literal se me acabó la plata. Menos mal ahí era solo yo y como colaboradores de medio tiempo, ¿sabes? No tenía nada más de tiempo completo, entonces no había mayores efectos en que se quebrara. Se me acabó la plata y pues ya, la caja decidió por mí, yo no tomé la decisión. Eh, y en la segunda, en Verilog, esa fue un poco más duro tenerlo porque yo me había aferrado mucho a la posibilidad de que me salieran esos contratos grandes. Entonces, en esa Ajá. época estaba negociando con tres bancos, los tres bancos más grandes del país, para que sus títulos valores de préstamos fueran verificados con esto en vez de con Deceval. Habíamos hecho un trabajo muy grande en legislación, habíamos logrado, la gente pensaba que tocaba con Deceval y logramos como que hacer un documento que no toca con Deceval, se puede con cualquier otra empresa que cumpla unas condiciones y nosotros las cumplíamos, Ujú. y todavía me acuerdo, sí, como de esperar año y medio a 50 reuniones con cada uno de estos y almuerzos y espera, aferrarse a la posibilidad de que si sale un contrato de esos uno ya tiene la empresa lista y no salió. Entonces, en un momento la verdad el que tomó la decisión fue mi socio. Entonces Ya, yo tenía un socio capitalista, llamémoslo, que era fuera el ya. mismo de Prestagente, Julio, que de momento dijo, marica, esta vaina no va más. Y nos habíamos dado cuenta que nos están haciendo muy mal negocio nuestros socios que nos habían invertido en especie y ya Ujú. no teníamos cómo salirnos, ellos habían cobrado mucho equity por eso y entonces pues cobraban lo que se les daba la gana básicamente Sí. por el trabajo que están haciendo estos ucranianos y entonces nos había quitado un montón de la empresa, teníamos ahora menos upside, es lo que termina significando eso, y la decisión la tomó mi socio. Entonces, en esas dos ocasiones, creo que todavía yo no tenía la perspectiva suficiente, la experiencia suficiente para entender cómo es que uno debe tomar la decisión. Hoy la tengo más clara. Y Ujú. también echando cabeza para atrás, uno en ese momento, o yo en ese momento más bien, creo que era muy maduro y no caía en cuenta que esas empresas quebraron por cagadas mías. Yo la cagué, que Ajá. es una cosa que he estado repitiendo mucho últimamente. Huevón, las empresas se quiebran porque uno la cagó. Sí, como que eso no se quiebra porque el mercado te hizo quebrar. No, hay alguien que se dio Ok. cuenta de que el mercado iba a cambiar para algún lado y sobrevivió y tú no, tú la cagaste. ¿Sí? Entonces yo la cagué un montón. La realidad es que yo la cagué un montón. Seguramente en Verilog yo voy a haber buscado clientes chiquitos que me mantuvieran la caja mientras me salían los Ujú. contratos grandes y la cosa hubiera sobrevivido. En el Palomo, yo debí, seguramente no me voy a haber metido a B2C con 50 millones de pesos en el bolsillo, debía haber buscado algo de inversión, no tiene que ser de un VC, algo de inversión que me costeara el mercado de los primeros 6 meses como para kickstartear la cosa, eh, pero la cagué. Entonces, yo creo que hoy en día parte del proceso también es en un momento reconocer, huevón, la cagué, y hay cagadas que ya no tienen reversa, ¿sí? Uno la cagó y reconocer, aceptar, ¿no? Con que pasar ese periodo ahí de la negación en el duelo Eso, para poder eso, tomar la decisión. eso no es tan fácil, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos pasa que, pues, o sea, creo que hay muchas variables, ¿no? Entonces, uno, está la variable de el ego que todos tenemos y es inevitable e innegable y hay que luchar un poquito, saber manejarlo, pero existe el ego, ¿no? Además está como ese cariño que uno le tiene al proyecto que uno está haciendo porque pues es un proyecto de uno, ¿no? ¿Qué haces tú hoy en día ya después de todo el camino para reconocer las cagadas y, pues que salgan cosas buenas de ahí o que puedas tomar mejores decisiones? Pues, estoy muy básico, pero lo Ujú. que nos he hecho con mis equipos, porque ya no solo mío, como que asesoro a otras startups y el tiempo que estuve en R5 y demás, es constantemente, una vez al mes, sentarse a pensar, oiga, qué hicimos bien y qué hicimos mal, y poder decirlo abiertamente. Una cosa que me ha, como que siento que los incentivos alrededor del ecosistema típico de tecnología, que es parte de lo que me desilusionó, los Ujú. incentivos están dados muy hacia el no reconocer que esas cosas suceden, no reconocer los errores, porque uno tiene que estar vendiendo que uno está haciendo lo mejor posible para poder Éxito. levantar la próxima ronda, ¿sí? Como que uno Sí. no puede vender fracasos. Y eso no pasa en otros ecosistemas. Entonces, ahorita que me metí este ecosistema de educación y veo mucho más como la parte del mundo del emprendimiento social y más del emprendimiento tradicional, la gente no tiene ningún incentivo por eso porque casi nadie está buscando inversión. Entonces, la gente se cuenta las cagadas abiertamente, bueno, así como que es Sí, mucho más total. honesto de alguna manera. No digo que del lado de tecnología quieran ser deshonestos de manera abierta, simplemente los incentivos los ponen a que uno pinte la mejor pintura posible. Eh, Sí, y eso es muy curioso, ¿no? Porque en el mundo tech, pues
todos hemos predicado y a todos nos han enseñado la importancia del fracaso, de la iteración, de aprender de lo que sale bien, de lo que sale mal, etcétera, etcétera, pero no es tan transparente. Y cuando digo transparente no me refiero a que hayan fraudes y demás, sino que me refiero en la comunicación después hacia afuera no es tan transparente eh, que uno pueda comunicar así los fracasos, ¿no? De acuerdo. Pasa muy poco, pasa muy poco. Y una de las, en R5, mi jefe, Fernando, que Ujú. es un tipazo, tenía una frase que yo ahora me traigo a corazón y intento aplicar todo el tiempo que se llama honestidad radical. En R5 me parece que funcionaba muy bien. Nosotros teníamos offsites una vez cada 3 meses, teníamos reunión de los C-levels todas las semanas, los lunes, y la regla principal era honestidad radical. Y era decir en que la cagamos muy honestamente. Y Fernando era muy honesto con nosotros y con sus inversionistas, con todos los demás, que creo que era raro. Fernando no era como, le corría mucho hacia lograr que esta vaina funcionara. Era muy diferente su Sí, empresa de tecnología de las otras típicas también, porque R5 en ese momento era rentable, diferente al 95% de las empresas de más en fintech sí. que uno encuentra. Total, eso me lo traigo muy a lugar ahorita. Entonces, oiga, mejor ser honesto. Y si ser honesto me termina costando la inversión, pues huevón, mejor, ¿sabes? Como que ganarse la inversión por haber corrido, como que, ¿sabes? Uno termina haciendo un montón de cosas de, venga, ¿cómo pintamos el KPI para que la grafiquita se termine viendo así? Bueno, póngale esa vaina, rentabilidad, ¿sabes? O sea, como que cuánto se le evita mes a mes, punto. No se invente KPIs como de vanidad. ¿Cuánto se le evita a su empresa, punto? Y eso termina diciendo casi que todo lo que quiere ver el inversionista atrás, ¿no? Esa me recuerda mucho una discusión. Bueno, tú sabes, yo soy profe en varias universidades y tenía una discusión el año pasado con un alumno que está emprendiendo en tecnología, hace agentes de inteligencia artificial para el mundo inmobiliario eh, y tuvo un viaje a Nueva York a una feria o a un evento y ahí contactó con un par de fondos y había abierto una ronda, no sé, de 200.000, 500.000 y los fondos empezaron a decirle, no, yo le entrego 3 millones, yo le entrego 3 millones ya. Y entonces él, cuando vuelve a Colombia, nos sentamos a tomarnos un café, me cuenta y yo le digo, ¿para qué necesita los 3 millones? Y él me dice, no, yo no necesito los 3 millones, pero pues si me los dan, yo los voy a recibir. Y, y entonces es muy curioso que la discusión esté en, yo recibo lo que me den, pero yo no entiendo si el negocio es capaz de en algún punto retornar esos 3 millones más la rentabilidad. Y sí, y debería estar más concentrado en crear el negocio y en facturar y en tener clientes que eventualmente después me permitan llegar o acceder a unos niveles de financiación o incluso de facturación muy superiores, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo bien interesante en lo que dices y es, pucha, yo lo llamaría como volver a los básicos de hacer negocios. La tecnología es una vaina que nos cambió la vida y ahora podemos hablar de inteligencia artificial y demás, pero, pero pues al final sigue siendo un apalancador. ¿Sí? Como tú decías, TechBacked, una empresa tradicional que ofrece educación de una manera diferente, en tu caso, ¿no? Y eso se logra en tecnología pura también, que es creo que uno de los como mitos que salió de ese ecosistema que nos creímos todos durante mucho tiempo, que es que esa vaina no se puede hacer si no me invierten. Como que el costo de Ajá. adquisición de cliente es muy alto y entonces sí o sí tengo que lograr tener una base para concertarlos. Tengo acá ejemplos como que, claro, entonces yo ahorita soy como fractional CTO para Ujú. guiacolegio.com. Ok. Entonces, Guía Colegio es una página, entonces esto es Fully Tech, que le ayuda a los papás a encontrar colegio. ¿No? Los encontré porque yo le estaba Ujú. buscando colegio a mi hijo, conocí a María Alejandra, que se llama la gerente, y bueno, nos ha ido muy bien ahí trabajando juntos. Esa empresa es rentable, esa empresa hoy es rentable y es Ajá. textbook de lo que uno pudo haber puesto como voy a montar una vaina NetTech de ir a Ajá. levantar plata. Y no, María Alejandra ni siquiera, como María Alejandra no venía de este ecosistema, cuando ella montó la empresa jamás pensó en la versión, venga, voy a regalar esto, ella empezó a cobrar desde el principio, ¿sí? Sí. Y esa empresa funciona y es rentable y María Alejandra gana un sueldo de eso y puede pagar lo que me paga mi de Fractional CTO y termina igual saliendo plata de utilidad final. Bueno, hay otro que a mí Ujú. me gusta mucho
hay varios. Hay un man en LinkedIn que postea mucho que se llama Lucas Lopatín, que tiene un Sí, fondo que le argentino, apuesta ¿no? argentino, que le apuesta solo a empresas de este tipo, empresas de tecnología que sean rentables desde el día cero y Ujú. que en el caso de él le apuesta solo al mercado de Estados Unidos, pero más allá del mercado al que le pegue, que sean igual escalables. Simplemente, oiga, no lo vamos a hacer del camino, vamos a ver si algún día hacemos plata al día cero. Hay otro man español, ahora se me olvidó el nombre de él, pero la empresa se llama MySelfie, myselfie.es, que es Ajá. para uno le saca la foto de LinkedIn bonita, ¿no? Como que le subes 10 Sí, fotos sí, y te sí. saca una foto de LinkedIn Sí, bonita. que tiene un apellido complejo, Un pero apellido sé raro. quién es. Sí, sí, sí. Eh, ese man es el solo y esa vaina anda. Otra de acá de Colombia, Capso. Ajá. Capso.ai, que son agentes de WhatsApp. Esa vaina es tecnológica. Me enteré el antier porque el man posteó en LinkedIn que es el man solo. Es un soloprenur Sí, montándose esta vaina de agentes de WhatsApp y tiene 5.000 y pico de clientes en el mundo y esa vaina es rentable para él. Huevón, sí se puede hacer sin, sí, se sin puede, ese se puede. camino de perdamos plata 5 años. Entonces, hay cosas que no. Hay cosas que no. Estoy seguro que Ajá. existen casos en los que definitivamente no, pero yo creo que en muchos más sí. A mí me daría, que es parte de lo que quiero construir ahorita, como que esta es parte de mi misión de vida ahora. Lo de educación, una de las cosas en las que quiero educar, uno de los temas es como negocios, ¿no? Como que a final de cuentas queremos llegarle a 3 áreas de conocimiento, de ya no conocimiento del hacer, porque no es el hacer particulares, que es pensamiento diseño o diseño general, Ajá. negocio y tecnología, esas tres, que creemos que son básicas para el futuro, o sea, cualquier proyecto va a seguir intentando esas tres cosas. Y en negocios, una de las cosas que yo quiero enseñar es eso, cómo uno puede de verdad crear una empresa que sea rentable desde el día cero en la industria en la que sea, ¿sí? En lo que no puede ser, si vas a hacer investigación científica y te quieres inventar una nueva manera de hacer hidrólisis para conseguir hidrógeno, para hacer, ¿sabes? Como que combustible, huevón, seguramente en eso sí vas a necesitar un montón de plata de inversión, ¿sabes? Los que están Sí. inventando estos europeos de fisión nuclear, eso seguro sí toca hacia la loca, montarse cohetes, ¿no? A los moscos. Pero para el resto de cosas, huevón, yo creo que se puede desde la versión típica. Y me gustaría que también le metiéramos más talento. Yo siento que hay mucho talento. La palabra no es desperdiciado porque la gente crece, pero yo creo que no hay una división óptima de talento entre diferentes ramas de emprendimiento. Digamos, en Ignea lo que hacemos es que los que enseñan son personas muy conocidas en sus industrias, en sus temas particulares, y muchos Ujú. son emprendedores tradicionales. Entonces, las personas de Cyclic, ¿no? Nosotros conocemos particularmente a Sergio de Santiago. Estos son manes que antes trabajaban en Falabella y de Falabella se fueron a montar una empresa de retail normalita, ¿sabes? Venden ropa Sí. que tiene su tema social y la ropa está hecha de una manera responsable, Sí, pero es una tienda de sostenible ropa, y demás. ¿sí? Es un boring business. Yo creo que necesitamos más de todas esas mentes que se estaban volcando a tecnología, como que un, un óptimo sería que hubiera un pedazo de eso que se estuviera volcando a emprendimientos normales, sea emprendimientos Ujú. tradicionales, boring businesses, bien hechos, porque no nadie se monta y está pasando, solo que no en la cantidad que debería. La mejor hamburguesería, y entonces sale de hamburgers, ¿no? Como que Sí, sí, sí. esa gente vende hamburguesas, huevón, sí, eso no es una empresa de Sí, sí. tecnología. Eh, pues ejemplos hay un montón, hay marcas saliendo constantemente, pero siento que igual hay mucho, mucho talento que podría, en vez de estar soñando con la versión unicornio, estar soñando con Total. la versión montarse el próximo Arturo Calle y no estar pensando en vender la empresa o si la quiere vender, no en esta versión de venderla por 100 sino que venga, construyamos Sí. como hicieron nuestros papás, una empresa rentable y razonable en el tiempo y tal vez la vendo en 20 años, pero back to basics, como dijiste tú. Sí, me encantaría Total. crear más personas que se fueran back to basics. Total, total. Oye, Salomón, tú eres un tipo que ha creado muchos negocios y seguramente has creado muchos más de los que en general se han logrado materializar como en una empresa, ¿no? Eh, um, ¿Cómo funciona tu proceso de creación o cómo funciona tu disciplina una vez creas algo? Es decir, hoy en día yo siento que la inteligencia artificial y el vibe coding y todos los agentes y demás que tenemos hoy de código, pues en general acercaron o empiezan a disminuir la brecha entre idea y algo tangible para probar, ¿no? Eh, um, entonces ya como que ese empieza a no ser necesariamente el problema. Pero de ahí en adelante, eso tiene un proceso o una disciplina. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo haces una vez se te ocurre algo, lo pruebas y después, ¿qué pasa? Entonces, te doy un ejemplo real de una de esas que no salió.
Ajá. Yo, justo la impresora 3D que tengo ahí atrás, entonces la marca se llama Bamboo Lab, que es una locura en el mundo de impresión 3D, que es como lo último guaraches. Ujú. Eh, y yo en un momento tuve la idea de importarme las impresoras y venderlas acá y tener la Ok. exclusividad de las impresoras. Entonces, la idea era eso. Vamos a importarnos las impresoras y vender las impresoras en vez de vender impresiones 3D, que es lo típico que hace la gente. Literal, como que sacarle números, eso es lo primero. Antes de mover un dedo, hacer un Sí. Excelcito y ver que esa vaina cuadre. Como que uno dice con números razonables, esa vaina cuadra. Cuadre significa, hoy en día para mí, y yo creo que para cualquier persona, que no unit economics den bien, weón, economics de bien, evita, ¿sí? Como que esta Ajá. vaina tiene que dar plata desde el primer día. Si los unit economics, el pedazo de arriba, tiene que dar bien, obviamente, pero luego que le sumas el resto de cosas también. Y si te da hacer todo lo que puedas para lanzarlo en una semana, que es muy la mentalidad startupera, Ujú. ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Entonces en ese momento, literalmente en una semana yo tenía por ahí una cuenta de Mercado Pago vieja mía de cosas que yo vendía. Entonces le cambié el nombre a la cuenta de Mercado Pago a la marca que me inventé, saqué un logo con inteligencia artificial, ¿sí? Monté la página en Shopify, vendía dos productos, ¿no? Los dos tipos de impresora. Es- Montar la vaina sin tener las impresoras, hay un montón de foros de impresión 3D en Facebook y por ahí regados como de Colombia. Eh, Me acuerdo que hablé también con, ¿cómo se llama? 4DS, que es 4DS, que es la empresa que hace, una empresa que hace filamento acá en Colombia también. Ajá. Entonces hablarme con gente de esa industria, todo esto pasó en las mismas 2 semanas y ver si alguien lo quiere comprar. Acá no tenía las impresoras, pero una idea que más o menos parece que puede ser financieramente viable. Lo único que hoy en día uno necesita para probarla es una página de internet que uno pueda postear o mandar por WhatsApp. Como que eso es todo lo que se Tal necesita. cual. Sí. ¿Sí? Con un bicho de waitlist cuando den clic. Yo tengo hasta un skill de Cloud Code que hace eso. Móntate una landing en la que salga todo, pero todos los call to actions manden a un waitlist de, ay, bueno, luego nos comunicamos contigo. Sí, sí, sí. Em, y si la gente da clic, ahí se accione. Entonces acá ahí ya eso es más demorado, accionar. Entonces en ese Ajá. momento fue escribirle a los de Bamboo Lab, entonces me pusieron una comercial a ver si sí, entonces me dijeron que me iban a dar la exclusividad, finalmente sí, consigas una empresa para importación, bueno, ya operar es difícil, ¿no? Como que traerse todas las vainas, empieza a prevender estas vainas, me alcanza a traer 20, creo, y la cosa no salió porque se me echaron para atrás en Bamboo Lab de darme la exclusividad. Dijeron, no, Ok. no damos exclusividad, tardas, bueno, no me voy a meter en su modelo de distribución, pero creo que está mal montado. No hacen la versión típica de tecnología, así como vender celulares, que es que le dan a un tipo la Ah. exclusividad y que él pague el mercadeo, ni tampoco Claro, hacen y la él otra. desarrolla el mercado. Ajá, eso es lo típico. Samsung, por ejemplo, acá funciona así. Ajá. Samsung le da exclusividad a una empresa y esa empresa paga el mercadeo, desarrolla el mercado, hace toda la vaina. Ellos no hacían eso, no te dan la exclusividad, pero tampoco pagan el mercadeo ellos. Entonces, usted paga el mercadeo y además de eso va a haber guerra de precios, que fue lo que terminó pasando con todos los demás que se la Ujú. quieren importar. Bueno, no funcionó. Yo me levanté 500 millones de pesos para ese negocio y los devolví el mismo día, porque fue el otro día que me dijeron y no pasó. Pero el punto es que lo operé muy rápido. Eh, Hoy en día, en el Action Lab, el programa de nosotros como que enseña negocio, Ujú. eso es lo que le hacemos hacer a todo el mundo. En versión 4 sesiones, estos son 12 horas en 4 semanas, todo el mundo ya sale con un prototipo y vendiendo. Sí, como que intentando venderlo. Vamos a ver si alguien lo compra, ¿no? Sí. Pero la vaina es hacerlo rápido. Una vez uno tiene una idea, o ejecutarla, como que mostrarla, es extremadamente fácil hoy en día. Y si alguien te la compra, ahí te preocupas de cómo le ofreces, cómo le das el servicio, ¿no? Cómo lo operas de verdad. Pero Total. lo primero es ver si alguien está interesado en comprarlo, porque montarse todo el negocio detrás y que nadie lo compre, pues perdiste un montón de trabajo. Sí. Bien, bien. Oye, Salomón, creo que ha sido una gran conversación, como entender todo tu camino, tu proceso de creación y los aprendizajes y opiniones que has ido construyendo al final, como en todo el camino. Te voy a hacer algunas preguntas finales como tipo fireside chat de Ok. respuesta muy rápida. Eh, la primera es, ¿qué pasa si te quitan internet y tu equipo durante 30 días? ¿Qué harías? O sea, para trabajar no podría. Como que muy honestamente. Yo le digo a mi esposa acá que se vaya al agua, weón, pero la Ajá. electricidad y el internet, esa vaina tiene que seguir andando. Entonces, no, yo soy muy tecnodependiente para mi vida laboral, creo que casi todo. Ujú. Si no tuviera que trabajar, si tuviera libertad de no trabajar, hasta lo estaba pensando,
no un mes, pero eh, me gustaría estar solo un rato, que es como que en Ajá. mi vida actual yo soy muy familiar, estoy conocido mucho tiempo, estoy con mi esposa mucho tiempo, estoy con mi familia, nada, nada, hago muchos eventos presenciales, estoy rara vez solo. Entonces, Sí. me gustaría irme a caminar por Nueva Zelanda una semana, ¿sabes? El Camino Ajá. de Santiago, 2 semanas. Como que solo hablar con la gente que uno se encuentre máximo, eso me parecería la putería. Ok, súper. ¿Cuál es la habilidad o la capacidad o sí, la habilidad tal vez que sí o sí alguien tendría que aprender para enfrentarse, pues digamos, al mundo actual y a lo que viene? Mm. O sea, a faltas de como repetir la repetidera. Yo no soy ahí de los de AI hype para todo lado, Sí. pero huevón, toca montarse como que Ajá. no por hype de que esto vaya a, sí va a cambiar todo, pero yo ya habiéndome montado al bus en echar código, particular, que pues, lo uso para todo, pero en particular en echar código, de verdad produzco 10 veces más que lo de antes, ¿no? Y cada vez más, como que sale una cosa nueva, Ajá. y entonces a uno ya tiene como que multiagentes orquestados y esta vaina está haciendo, antes uno hacía 4 veces lo que uno hacía con un agente, uno ahora hace 10 porque tiene 5 agentes andando al tiempo. Huevón, la diferencia es brutal. Por eso es que puedo ser fractional CTO de Male y puedo estar ayudando, yo estoy ayudando la campaña de un candidato a la Cámara, Juan David Aristizábal, emprendedor también. Sí. Entonces soy con fractional CTO de Juanda también en su campaña que sacaron un mes. Y al tiempo estoy trabajando, al tiempo pues en la empresa, tengo mis 2 hijos y solo puedo hacer esa mierda porque tengo este multiplicador de productividad al lado. Ajá. Entonces, es a uno, montes al bus de eso. Justo ahorita me está leyendo un artículo antes de empezar esta entrevista de cuál es como el truco para no quedarse obsoleto a futuro. Sí. Y decía, no es solo aprender de la inteligencia artificial, no es solo aprender de soft skills, que es ay, lo que no van a reemplazar los computadores, porque igual los soft skills, a qué exactamente te incrementa la productividad, cómo te hace más contratable, no es muy etéreo. Y Ujú. tampoco es solo el meterse a cosas físicas, porque igual hasta esas cosas físicas eventualmente pueden estar amenazadas por, ¿sabes? O sea, a los robots, la gente no está viendo las cosas que están saliendo robótica, pero no falta mucho para que los robots también estén haciendo muchas de las cosas físicas que hacemos hoy. Lo Sí. que decía es, huevón, toca meterse en redefinir su trabajo, no volverse mejor en su trabajo, sino redefinirlo completamente. Eso significa, por ejemplo, el ejemplo que dan en el artículo, si no está en mercadeo, ya no es solo, ay, monto la campaña, usted tiene que lograr montar 12 robotcitos de estos que estén orquestando campañas y probando, investigando en tiempo real y que usted sea el maestro de esta vaina. O si no, como que usted ya no es el que hace mercado, el que hace mercado son sus robots. Usted es un Total. orquestador de estas vainas. Va a ser muy jodido no quedarse atrás. Sí, entonces, no es solo Sí. aprender de inteligencia artificial, sino como este meta, bicho arriba, de cómo orquestar todas esas herramientas, que es una carrera que todos estamos corriendo en tiempo real, ¿sabes? Como que todos estamos aprendiendo Tal ahorita, ¿no? cual. No creo que esté el experto ya vivo, no, el experto se está creando en este instante. Tal cual, tal cual. De hecho, eso conecta con un concepto de Jensen Huang de Nvidia, Uh -huh, que decía como, ¿cómo va a cambiar el mercado laboral? Es una pregunta que hay que responder desde una ecuación entre propósito y tarea. uh -huh, Eh, la inteligencia artificial eventualmente debería poder automatizar y hacer muchísimo más eficientes sus tareas, pero tal vez jamás logre conectar con su propósito. Entonces, su propósito como humano es lo que usted debería mantener para seguir siendo relevante en en su rol, pues, en lo que usted quiera hacer en su vida. uh -huh. Y apoyarse en la inteligencia artificial para que su propósito pueda ser, pues pueda llegar al propósito y pueda ser exitoso de alguna manera. Sí, Así que bueno, justo está re de chimba. este libro, ahorita yo me metí a un club de lectura de Miguel Vanegas, que también, pues, si te quiere meter, vale Ajá, mucho la pena porque escuche. El club de lectura de Salamandra Ventures. Y estamos leyendo 5 tipos de riqueza y habla ajá, mucho de esto de uno cómo gana riqueza en diferentes aspectos de su vida y uno de esos es en el mental y habla muchísimo de esto del propósito, o sea, uno cómo se siente determinado, con ganas de seguir haciendo las cosas es a través del propósito. Yo creo que una habilidad, más allá de ser bueno ganando propósito, no sé si exista, sea introspectiva, una habilidad que va a ser muy ajá, importante,
que es entender uno para qué es bueno y para qué es malo y en qué se quiere meter, para que si va a tener que meterse a competir en algo con todas estas nuevas herramientas, que sea una vaina que le guste, porque luego termina siendo una vaina que no le guste, al man que le guste le va a dar palo, ¿sí? Como que el perrenque también se vuelve mucho como una ventaja competitiva grande en el mundo donde todo el mundo va a producir un montón, ¿no? Para ser Sí, competitivo uno también le tiene que gustar para que uno pueda estar ahí en la carrera todos los días. total. Pues bueno, Salomón, antes de irnos, algo que le quisieras decir a la gente que tiene ideas, que quiere crear, um, ¿qué le dirías? Les diría que habiendo visto ya un montón de personas que aplican para el Action Lab y son ese tipo de personas y el por qué no lo han hecho antes. Lo único que impide el empezar es 20 minutos de promptear una página y mandar mensajes de WhatsApp. Es así de fácil. Es literal así de fácil. Que el Instagram está vacío, uno se puede sacar 40 imágenes de Instagram en un día Ajá, en Gemini. Así como que hoy en día de verdad no hay trabas para probar una idea. Entonces, si alguien tiene una idea en la cabeza, a mí me da miedo decir la palabra fácil, pero yo honestamente ajá, creo que sí es muy fácil hoy en día probar ideas, en extremo fácil. Sí, una cosa que uno puede hacer en una tarde. sí, Entonces, les diría, no le tengan miedo a hacer eso. Eso no significa que van a renunciar, eso no significa que están tomando una decisión de vida gigante, eso significa que dieron un primer paso. Y ahí luego ven qué pasa, pero para empezar a tocar ese primer paso, ¿no? Ayer Ángela total. Costa, la de Morado, posteaba una cosa parecida a esto en LinkedIn. Oiga, la mejor manera de hacer estas vainas es empezar. Entonces, empiecen. Y si les hace falta un empujón, siento que el acompañamiento sí es muy bueno. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, este camino. Yo estuve en Ujú, apps.com, por allá sí, en la historia de la segunda empresa en esta gente. Y el acompañamiento funciona mucho. Entonces, lo que yo diría, oiga, es, si siente que necesita acompañamiento, métase un programa de acompañamiento, hay un montón, ¿no? Entonces, el Action Lab es uno, emprendedores de todo tipo, ujú, bienvenidos, por favor, apliquen el Action Lab. Eh, lo voy a votar acá, no lo he hablado con mi socio, pero para oyentes del podcast, 10% de descuento en todo, solo pongan ahí que escucharon por Mentes Creadoras, pero, bueno, si está en tecnología, métase una aceleradora, ¿sí? Si escríbale a emprendedores de su sector, si estás haciendo muebles, escríbele a emprendedores de muebles por LinkedIn o ve a las tiendas y va a hablar con ellos y la gente te va a ayudar. Entonces, total. ese empujón, buscarlo también es muy fácil, ¿sí? No, no es difícil encontrar quien lo quiera ayudar a uno. Entonces, ya, es eso. Súper. Pues Salomón, hemos llegado al final. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que fue una muy buena conversación, por abrirte, por contar tu historia y por pues tu tiempo aquí en Mentes Creadoras. Bueno, Oscar, muchas gracias. Muy chévere reencontrarnos después de tantos años y estar conversando acá. Ojalá más Seguro. pronto que tarde podamos seguir conversando ahí en privado, tal vez un 2.0, 3.0 de esto, traer a nuestros profes de INEA a conversar acá. Total, Seguiremos súper colaborando. bienvenidos. Claro que sí. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Oscar, que estés bien. Chao, Vale. chao. Chao, chao. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte en Spotify o tu player preferido para no perderte ningún episodio y compartir este contenido con alguien que necesite un poco de inspiración. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.